¿Sabías que hay un pasaje bíblico que habla sobre una disputa sobrenatural por la posesión del cuerpo de Moisés? Una lucha entre Miguel, el arcángel y el diablo. Esto suena como algo de una película, pero está en la Biblia. Y lo más interesante es que esta batalla, de alguna manera, es ignorada o minimizada en los sermones. Hoy exploraremos un episodio misterioso y fascinante que ocurre justo después de la muerte de Moisés. Un episodio que, si lo miramos con más cuidado, puede enseñarnos más de lo que imaginamos. Moisés, el gran líder de Israel, que condujo al pueblo a través del desierto y los liberó de la esclavitud egipcia, es una figura central en la Biblia. Tras su muerte, fue sepultado por Dios en un valle, en una región desconocida, y la Biblia no revela el lugar exacto de su sepultura. Este silencio generó muchas especulaciones y teorías a lo largo de los siglos, pero hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido. ¿Qué sucede con el cuerpo de Moisés después de su muerte? ¿Qué nos dice realmente la Biblia sobre eso? El único lugar donde encontramos una mención directa de esta disputa es en Judas 1:9, un versículo corto, pero extremadamente significativo. El texto dice: «Pero el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda». Este pasaje deja claro que algo extraordinario ocurrió en los bastidores espirituales, y la Biblia no nos da muchos detalles sobre lo que realmente sucedió allí. ¿Qué llevó a Miguel, un ser celestial poderoso, a no confrontar directamente al diablo? ¿Por qué se desató esta lucha y por qué la posesión del cuerpo de Moisés es tan importante? La disputa ocurre justo después de la muerte de Moisés, pero ¿por qué el cuerpo de Moisés tendría un valor espiritual tan grande que se librara una batalla sobrenatural por él? Para entender esto, es necesario comprender quiénes son los involucrados en esta lucha. Miguel, el arcángel, es descrito en las Escrituras como uno de los mayores líderes de las huestes celestiales. Aparece en varios pasajes, como en Daniel 10:13, donde se lo presenta como aquel que lucha contra los principados y potestades para defender al pueblo de Dios. Miguel es un defensor, un guerrero, siempre dispuesto a proteger al pueblo de Dios de las fuerzas del mal. Por otro lado, tenemos al diablo, que siempre busca corromper, destruir y controlar lo que pertenece a Dios. Su estrategia es subvertir los planes divinos y alejar a la humanidad de Dios. El interés del diablo en la posesión del cuerpo de Moisés no es solo una cuestión de exhibir poder o causar destrucción, sino un intento de corromper algo sagrado. El cuerpo de Moisés no era solo el cuerpo de un hombre, sino de alguien que, según la Biblia, tuvo un papel crucial en el cumplimiento de los planes de Dios para la salvación de Israel y, de manera indirecta, de la humanidad. Lo que hace que esta batalla sea aún más fascinante es el hecho de que, en lugar de enfrentar al diablo directamente y derrotarlo con la autoridad de su propio poder, Miguel opta por confiar en Dios y decir: «El Señor te reprenda». Judas 1:9. Este es un acto de gran humildad y sabiduría. Miguel, aunque siendo un arcángel, reconoce que él mismo no tiene el poder para confrontar al diablo directamente. La verdadera autoridad proviene de Dios, y es esa autoridad la que Miguel invoca. Esta actitud de dependencia total de Dios es algo que debemos reflexionar en nuestras propias vidas, incluso cuando enfrentamos grandes dificultades y batallas espirituales. Debemos recordar que nuestra fuerza no está en nuestras propias capacidades, sino en la autoridad de Dios que se invoca a nuestro favor. Este episodio
aunque parece pequeño, revela algo mucho mayor sobre la lucha espiritual que ocurre en los bastidores. La Biblia nos enseña en Efesios 6:12 que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, las batallas espirituales no ocurren solo en lo que vemos con nuestros ojos, sino también en el plano sobrenatural, donde las fuerzas del bien y del mal están constantemente en conflicto. El episodio que involucra a Miguel y al diablo es solo un ejemplo de esta realidad. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿por qué Dios no reveló más sobre lo que sucedió con el cuerpo de Moisés? ¿Por qué permanece este misterio? El hecho de que la Biblia no proporcione una respuesta clara sobre el destino del cuerpo de Moisés crea un vacío que despierta aún más curiosidad. Algunas tradiciones judías sugieren que Dios escondió el cuerpo de Moisés para evitar que fuera venerado como un objeto de culto. De acuerdo con estas tradiciones, si el cuerpo de Moisés hubiera sido encontrado, podría haber sido adorado, lo que habría desviado el foco, que debería estar únicamente en Dios. Otras interpretaciones hablan de que el cuerpo de Moisés fue llevado al cielo, tal vez de manera simbólica, para indicar que él era una figura única, que no debía ser tratado de forma común. El silencio bíblico sobre el destino del cuerpo de Moisés, combinado con la disputa espiritual que involucró al arcángel Miguel, crea un misterio que nos obliga a reflexionar sobre las cosas que Dios ha elegido revelarnos y aquellas que ha optado por esconder. La ausencia de respuestas claras sobre lo que sucedió con el cuerpo de Moisés nos invita a una búsqueda más profunda del conocimiento de Dios y a aceptar que existen misterios espirituales que tal vez nunca lleguemos a comprender completamente en esta vida. Al reflexionar sobre este pasaje, podemos entender que a pesar de todos los enigmas, la lección más importante es que nuestras batallas espirituales no deben enfrentarse con nuestras propias fuerzas, sino con la confianza en la autoridad de Dios. Miguel, siendo un ser celestial de poder incomparable, no se atrevió a enfrentar al diablo solo, sino que entregó la disputa a Dios. Esto nos enseña que, sin importar cuán grandes o difíciles sean nuestras luchas espirituales, siempre debemos confiar en Dios para guiarnos y protegernos. Entonces, ¿qué podemos aprender de este misterio? Tal vez la enseñanza principal sea la importancia de la humildad, la confianza en Dios y el reconocimiento de que, como Miguel, no debemos apoyarnos en nuestras propias fuerzas, sino en la autoridad divina para combatir las fuerzas del mal. Además, el silencio sobre el cuerpo de Moisés nos recuerda que hay cosas en el plan divino que tal vez nunca lleguemos a entender por completo, pero que podemos confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, ¿qué crees que realmente sucedió con el cuerpo de Moisés? Deja tus comentarios abajo, comparte tus opiniones o dudas y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando misterios como este. En el próximo video abordaremos otro gran misterio de las Escrituras y te sorprenderá lo que encontramos.